Buen día. ¿Sabían ustedes que los asesinos seriales, esos que matan 2, 3, 4, 20, 30, 50 o más personas, no se dan cuenta, no saben que son enfermos mentales, que son psicópatas? Ellos no creen que están haciendo mal. Ellos creen que es normal lo que están haciendo o que está bien. Y también los que los conocen muchas veces no se dan cuenta que esos asesinos seriales son psicópatas, sino los creen gente buena, a la mayoría, ¿eh? Hay casos, uno de tantos, de un hombre que se descubre que él es el que ha matado a muchas personas, más de 10, y los vecinos, cuando se enteran que era esa persona, dicen pues que no lo creen. ¿Por qué? Porque era muy amable, saludaba siempre, sonreía, ayudaba a los demás, ayudaba en obras de la calle, de la colonia, y siempre amable. O sea, el enfermo mental, el psicópata, no se da cuenta. Por lo tanto, no puede cambiar. Inclusive, cuando detienen, apresan a estos psicópatas asesinos seriales, cuando les preguntan cómo fueron sus asesinatos, describen sus asesinatos con una sangre fría, una crueldad inhumana, diciendo cómo los mataron, qué hicieron, y hasta con sonrisas, inclusive creyendo que los fueron muy inteligentes para matarlos. ¿Por qué sucederá esto? Porque el psicópata es un enfermo mental, pero no forzosamente es un enfermo mental que no sepa dónde anda, cómo se llama, que no sepa qué es lo que a la gente le gusta, qué es lo que a la gente le disgusta. Es psicópata porque no tiene una cosa que se llama una conciencia moral desarrollada. Y él justifica todo lo que hace pensando que está bien. Y muchos líderes mundiales han sido psicópatas, muchos dictadores, como Mussolini era muy querido por la gente, Hitler tenía, casi todo el pueblo estaba a favor de él, las votaciones eran altísimas. Saddam Hussein en un momento dado ganaba con el 90%, 99%, ganó una votación. También creen que Daniel Ortega es un presidente normal o bueno, y es un verdadero dictador malvado. Bueno, lo digo porque nos dejamos llevar por lo que aparentan y por las obras que hacen, entre comillas. Y voy al caso concreto. López Obrador dijo que no iba a cortar ningún árbol para hacer el Tren Maya, y ha cortado miles de árboles. Primera, una de tantas mentiras. Dos, dijo que al ejército lo iba a regresar a los cuarteles, lo iba a sacar de las calles, y ¿qué hizo? Los metió más a la calle y los hizo la Guardia Nacional completamente militarizada. Tres, decía que había combatido el huachicoleo. Pues no, el huachicoleo sigue, y en muchos momentos más. Y podemos seguir continuamente. Todo lo que dice Obrador es falso. ¿Pero qué pasa con López Obrador? Pues tampoco se da cuenta, o no se quiere dar cuenta, que lo que hace no está bien. Él dice, para seguir con la lista, que son muchísimos, pero ni me voy a acordar, que él no es injerencista en otros gobiernos. Y en Perú le expulsaron al de Relaciones Exteriores por injerencista López Obrador. En Bolivia
lo criticaron mucho a Obrador y entró en conflicto con ellos, le decían a Obrador el matoncito. En España, en Panamá, en Colombia, en Europa, dicen que López Obrador es un dictador, que México dejó de ser una democracia y pasó a un término que le llaman híbrido, un gobierno híbrido, o sea, autoritario, que ya no es democracia, que tiende a la dictadura. Yo digo que no tiende a la dictadura, es una dictadura. Y López Obrador sigue diciendo que no es que él no acepta la dictadura, que él es demócrata. Pues como los asesinos seriales que no hicieron nada mal, que no hacen daño, que lo hacen bien. También López Obrador dice que respeta la libertad de expresión y agrede continuamente a los periodistas, a Ciro Gómez Leiva, lo critica en una conferencia mañanera y luego, 2 días después, intentan matarlo. Critica al periódico Reforma y han intentado quemar al periódico Reforma, pero dice el observador que él respeta a los periodistas, que hay libertad de expresión, pero diario los está insultando. Él dice que fue el mejor de los mejores o el mejor en el manejo de la pandemia. Y dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que fue de los peores. Sarandón. O sea, lo dijo la Organización Mundial de la Salud. ¿A quién le creen? ¿A la Organización Mundial de la Salud o a López Obrador, que siempre demuestra decir mentiras? No lo dijo un panista, no lo dijo un priista, no lo dijo un vecino, lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Dice el Fondo Monetario Internacional que México cayó económicamente muchísimo. Y dice el observador que vamos bien en la economía. Pero la cantidad de cosas que dice el observador no concuerdan con la realidad. Y lo más grave es que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta que lo que dice es totalmente absurdo. Como los asesinos seriales dicen que ellos no hacen nada mal, que lo hacen bien, y con un orgullo dicen cómo mataron a las personas. Obrador no es un asesino serial. Sí se sabe que mató a su hermano cuando estaba en la pubertad. Obviamente lo negó. Yo no sé si lo mató o no, pero hay muchos datos de que sí lo mató, él. Entonces, la cantidad de cosas que dice López Obrador no son cosas que diga una persona sana mentalmente. ¿Cómo se atreve a decir que la pandemia le cayó como anillo al dedo? Eso significa festejar la muerte, el sufrimiento y la enfermedad de miles de personas que murieron. Le cayó como anillo al dedo. También dice que es mejor una sociedad pobre porque a los pobres no los secuestran. ¿Cómo puede decir que es mejor una sociedad pobre? Eso nada más lo dice una persona que está mal de la cabeza. Y como se dio cuenta que así empobreció el país, dice, hay que seguir la pobreza franciscana. No, la pobreza franciscana no es como él la dice. La pobreza franciscana es la de los religiosos o gente que quiere llevar una vida ascética de pobreza. Pero es decisión propia. No de que el país y las condiciones los hagan pobres como lo hizo Obrador. López Obrador habla de austeridad y gastan sus hijos muchísimo y él vive en un palacio, dejó la Casa de los Pinos para irse a un palacio y habla de austeridad republicana. Entonces, dice el observador que no va a endeudar al país y ya la deuda es mucho más alta. ¿Y saben por qué? Porque de esa deuda que está generando tan alta que después se va a tener que pagar y va a empobrecer a todo México más, de ahí sacar para las pensiones que da a la gente. Por cierto que las pensiones a los viejitos son muy buenas, yo las felicito.
No le inventó Obrador las pensiones a viejitos, se inventaron en Uruguay en 1919. Se aplica en muchos países, pero es su buena política del observador. Y es lo que siempre ha presumido y por eso, en parte, llegó a la presidencia por las pensiones a viejitas. Pero hay tantas cosas. Dice que no se mete en las elecciones. Y un día dijo, sí me meto en las elecciones. A ver, volvemos al psicópata. El asesino serial dice, puede decir, yo no lo maté. Cuando toman las fotos de que lo mató. O dice, estuvo bien que lo haya matado. Igual aquí, Obrador. Sí me meto en las elecciones. Pero antes ferozmente atacaba a los que decía que se metían en las elecciones. También dice, me han acusado de muchas cosas y he salido ileso. Falso, porque él dijo que era de los mejores en el manejo de la pandemia y no salió ileso porque la OMS dijo que fue de los peores. Él dice que los demás han violado los topes de gastos de campaña. Pues falso, porque el más multado por violar los topes de gastos de campaña ha sido Obrador. Dice López Obrador que debe haber democracia que en el proceso electoral, pero él ha violado los tiempos de campaña. Antes de las elecciones del 2018 había hecho campaña durante años, pero en forma ya descarada, muchos meses antes de que iniciara las campañas, ya salía criticando a otros gobiernos para que lo apoyaran a él. Es muy famoso su frijol con gorgojo, si se acuerdan de él. Bueno, me pueden llegar todo lo que ha hecho Obrador, todo lo que ha hecho, en todos ha demostrado que es una persona enferma mentalmente. Y lo que más demuestra que está enfermo mentalmente es que él sonríe y culpa sonriendo de la muerte de niños con cáncer. Son padres golpistas los papás de los niños con cáncer. De la marcha del INE, para defender al INE, que no fue ninguna actitud política. Dice que son racistas, clasistas, quién sabe cuánta cosa, y no. Simplemente no queremos que quiten al INE. López Obrador, entiéndanlo bien, es un psicópata. No se da cuenta. Ahora, si se da cuenta que está mal de la cabeza, entonces no está tan mal, pero entonces sí es un hombre inmoral, es un hombre maligno, es el anticristo. Y sí afirmo esto, es un psicópata. ¿Por qué? Prueba esencial, todos los días tiene que estarse peleando con alguien. Él ha hecho del pleito y del conflicto su mayor impulsor para ganar votaciones. ¿No se acuerdan de eso? Siempre atacando a otros. En pleito saca ventaja, porque un psicópata también es muy hábil para pelear. Es un psicópata porque destruyó todo lo que había. El aeropuerto en Texcoco, el seguro popular, la reforma educativa, la reforma energética, todo lo que ha podido lo ha destruido. Porque él necesita hacer daño. Y es un psicópata porque todo quiere dañar a todos. A todos les pone a su equipo a investigar qué han hecho mal. Cuando no le corresponde, gobiernos anteriores, no le corresponde a él aplicar sus instancias jurídicas, las que a él le corresponden. No les compete usarlas para otros gobiernos, le competen a su gobierno. Es inmoral que dedique toda la cuestión jurídica a otros gobiernos y en este gobierno haya aumentado la corrupción brutalmente. Otra mentira, que ya no hay corrupción, y un día finalmente reconoció porque era tan apabullante que había corrupción, que dijo, sí hay corrupción, pero no era como la de antes. Pero decía que no había corrupción y sigue diciéndolo, pero la Auditoría Superior de la Federación, órgano oficial, óigalo bien, oficial, se lo repito,
oficial dijo que en el año 2019, primer año de gobierno de López Obrador, aumentó 50% más la corrupción a la que tuvo Peña Nieto, al que tachó de súper corrupto. Pues López Obrador es súper corrupto. Que no hay nepotismo. Y le daba contratos a través del gobierno a su prima Felipa. Bueno, no sigo porque nunca acabaría. Además tendría que hacer la lista y haré una lista como de 100 cosas que ha hecho mal López Obrador. Pero él, como enfermo mental, no se da cuenta. O una de dos. O es enfermo mental, que sí lo es psicópata, que niega una realidad, como la niegan los asesinos seriales, o es un endemoniado maligno, inmoral, que sabe que está haciendo el mal y lo sigue haciendo. Son las dos cosas. Que dice que respete el Estado de Derecho y viola los contratos legalmente firmados. Bueno, nunca acabaría. López Obrador, di algunas pruebas de que López Obrador es un hombre con enfermedad mental llamada psicopatía. También esquizofrenia, paranoia, narcisismo, histrionismo, mitomanía, megalomanía. Que es un dictador. Ya lo dijeron en Europa, el mundo ya lo dice. Que es corrupto, ya lo dijeron la Auditoría Superior de la Federación y muchas instancias. Que es el peor en el COVID, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Que la economía de México cayó, ya lo dice el Fondo Monetario Internacional. Que es aliado de los malignos, de los dictadores como Evo Morales, ahora Pedro Torres, como Daniel Ortega, como Maduro, Él ve a un dictador y lo ama, lo adora, lo sigue, porque él es de los dictadores, es de los peores. Gracias.